Mi hambre de libertad para mi pueblo se ha convertido en hambre de libertad para todos, blancos y negros. La persecución nazi de los judíos desembocó en el Holocausto, en el que aproximadamente entre 6 millones de judíos de Europa fueron quemados en un horno de hombres. Someday right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Aprendamos paso a paso. Que el Altísimo les bendiga en gran manera y derrame sanidad sobre nuestra tierra. Sean más que bienvenidos a Aprendamos Paso a Paso. Les habla su amigo Juan Carlos Cuello y es para mí de gran valor compartir con cada uno de ustedes el tema que hemos preparado para esta ocasión, el cual titulamos ¿Cómo puedo ponerle fin al racismo que hay en mí? Para dar apertura es necesario conceptualizar la palabra racismo. El racismo es el conjunto de ideas que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y busca mantenerla aislada o separada del resto. Este se da tanto en personas de diferentes naciones como también de la misma nación. Por el color de la piel, lo que denota una ascendencia racial diferente. El racismo ha trascendido diferentes épocas y ha habitado inclusive en lugares muy remotos. De tal manera que hoy día sigue vivo en todos los continentes del planeta Tierra. Es bueno saber que siempre habrá personas racistas, pero trata tú de no serlo y de no promoverlo, porque si el racismo existe es por quienes lo promueven, ya que nadie nace siendo racista. No está en nuestros genes. Proviene de la enseñanza que recibimos, de lo que le enseñamos a nuestros hijos y de lo que ellos aprenden del ambiente. Los blancos contra los negros contra los blancos, los extranjeros contra los nativos contra los extranjeros, y así podríamos seguir sin saber dónde acabaría la lista. ¿Cómo puedo ponerle fin al racismo que hay en mí? Aprendamos paso a paso. Paso número 1. La forma que Nelson Mandela encontró para acabar con el racismo, primero en él y luego transmitirle ese sentimiento a sus seguidores, fue mediante el perdón. No es posible acabar con ese sentimiento mientras estemos pensando en los daños que otros nos han causado, ya sea por nuestro color o nacionalidad. Es necesario que perdonemos todo aquello que nos han hecho y que no paguemos mal por mal, como enseñan las Sagradas Escrituras. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos. Amados míos, mejor dejemos que actúe la ira del Todopoderoso. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Altísimo. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Epístola a los Romanos capítulo 12, versos del 17 al 21. Nelson Mandela, tras ser liberado, luego de pasar 27 años en prisión, el expresidente de Sudáfrica sostuvo reuniones con los funcionarios que lo enviaron a la cárcel y dio muestras de reconciliación a la minoría blanca del país. Mandela fue un maestro del perdón. El primer presidente negro de Sudáfrica pasó casi un tercio de su vida como prisionero del apartheid, pero lejos de la sed de venganza, trató de ganarse al sistema que lo puso tras las rejas durante 27 años, logrando una transición del poder relativamente pacífica que inspiró al mundo. En 1990, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel,
el país empezaba a salir de 3 siglos y medio de dominación por la minoría blanca, incluyendo los más de 40 años de un sistema racista institucionalizado, único en el mundo, el apartheid. Ayudado por el pragmatismo del último presidente del apartheid, Frederick de Klerk, Mandela impuso allí una transición pacífica a la democracia. Es tiempo de curar las heridas, tiempo de superar los abismos que nos separan, tiempo de construir. Lanzaba en su investidura en mayo de 1994 el primer presidente del país elegido democráticamente. Todos los que se han suscrito a nuestro canal saben que subimos videos constantemente dirigidos a tu desarrollo social, personal, profesional y espiritual. Así que si aún no te has suscrito, haz clic sobre el botón suscribirse y forma parte de la familia Aprendamos Paso a Paso. Y por nada del mundo olvides darle a me gusta. A lo largo de su presidencia, Mandela multiplicó los gestos de perdón para inspirar a la mayoría negra y para tranquilizar a la minoría blanca. El boxeador, abogado y preso almorzó con el fiscal que argumentó a favor de su encarcelamiento. Durante su toma de posesión como mandatario, cantó el himno Afrikaans de la era del apartheid y viajó cientos de kilómetros para tomar el té con la viuda de Hendrik Verwoerd, el primer ministro que estaba en el poder cuando él fue enviado a prisión. La imagen del primer presidente negro de Sudáfrica, enfundado en la camiseta de la selección nacional de rugby, los Springboks, cuando ganaron la Copa del Mundo de 1995, compartiendo la alegría de los Afrikaners, la minoría blanca que ostentó el poder durante el apartheid, marca para muchos el apogeo de la euforia reconciliadora. Mandela multiplicó las atenciones con respecto a esta comunidad de más de 2 millones de blancos, descendientes de los primeros colonos holandeses. Sabía que la inclusión de los ingenieros del apartheid en la nueva África del Sur era vital para la democracia. Hubiéramos vivido un baño de sangre si la reconciliación no hubiera sido nuestra política de base, recordó Mandela más de una vez a sus críticos en las corrientes africanistas o en la prensa negra, que le reprochaban que se preocupaba demasiado por los blancos. El primer gobierno post-apartheid fue el más multirracial, con negros, blancos, indios y mestizos. Mi hambre de libertad para mi pueblo se ha convertido en hambre de libertad para todos, blancos y negros, exclamó Mandela. Un hombre que priva a otro de su libertad es prisionero de su odio, está encerrado detrás de los barrotes de sus prejuicios y de la estrechez de su espíritu, declaró Nelson. No cabe duda que salió de la cárcel un hombre mucho más grande que el que entró en ella, estimó el arzobispo Desmond Tutu. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Nelson Mandela. Tomado de los escritos de Bertrand 2020. Paso número 2. Uno de los problemas raciales más complejos que presentan las Sagradas Escrituras es entre judíos y samaritanos. Tanto así que el maestro de Galilea compartió con sus seguidores la necesidad de romper con esta práctica. Y he aquí un intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Eterno tu Altísimo con todo tu corazón, y con todo tu ser, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al maestro: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo él, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él respondió: El que tuvo misericordia con él. Entonces el maestro le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Libro de Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. En esta parábola, el maestro, siendo de nacionalidad judía, exalta las buenas acciones de un ciudadano de Samaria, sin tomar en cuenta los conflictos socioculturales y las críticas de las que podía ser objeto al hacerlo. Narra cómo un sacerdote y un levita, ambos israelitas, pasan por aquel lugar y evaden al moribundo, siendo el samaritano el que tuvo misericordia de éste. En otra ocasión, pasó por Samaria porque le era necesario pasar para romper con esas barreras raciales. Al estar en Sicar, una ciudad de Samaria, se sentó junto al pozo de Jacob. Allí conversó con una mujer samaritana, a la cual le habló sobre la vida de ella, reconociendo ésta que hablaba con un profeta. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Libro de Juan, capítulo 4. El maestro le hace saber a la samaritana que ya no era obligatorio ir al templo en Jerusalén para adorar al Padre Celestial, sino que en diferentes partes del mundo, diferentes razas adorarían al Padre. Paso número 3. Martin Luther King Jr. fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Luther King creció en un ambiente en el que la segregación racial estaba a la orden del día. Tanto es así que con 13 años tuvo que ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Tuvo que lidiar con el racismo y con la violencia que se ejercía contra los negros en el sur de Estados Unidos. Uno de estos acontecimientos fue el protagonizado por la afroamericana Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en el autobús. Como respuesta, Martin Luther King lideró un boicot contra los autobuses públicos de Montgomery. Esta protesta se prolongó desde el 1 de diciembre de 1955 hasta el 20 de diciembre de 1956, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley que exigía la segregación en el transporte público de Montgomery. Tras conseguir la igualdad de blancos y negros en el transporte público, continuó la lucha por los derechos civiles. En 1957 fue elegido presidente de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano. Esta organización cristiana y pacifista tenía como objetivo participar activamente en el movimiento por los derechos civiles. Otro de los actos por los que Martin Luther King es recordado es por su participación en la campaña de Birmingham, Alabama. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad hicieron que fuera arrestado en abril de 1963. La estancia en prisión le llevó a escribir la popular carta desde la cárcel de Birmingham. En este ensayo explicaba
el porqué de sus protestas. El entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, apoyó a Martin Luther King. Fue liberado una semana después de su detención. Tras numerosos incidentes violentos, las protestas de Birmingham terminaron en junio de 1963, cuando los lugares públicos fueron abiertos a los negros. El 28 de agosto de 1963 se organizó la famosa manifestación por los derechos civiles conocida como la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. En esta marcha, Martin Luther King acudió representando a la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, pronunció su inmortal discurso I have a dream. Yo tengo un sueño. En él expresaba su deseo de conocer una América unida en la que vivir en igualdad. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz. Con solo 35 años, Luther King se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. A finales de marzo de 1968, Martin Luther King viajó hasta Memphis, Tennessee, para apoyar la huelga de basureros afroamericanos que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. El 4 de abril, mientras estaba en la terraza de la habitación del hotel donde se alojaba, murió por el disparo de un segregacionista. Martin Luther King solo tenía 39 años. 2 meses después de su asesinato, las autoridades capturaron al autor, James Earl Ray, mientras intentaba huir al Reino Unido. Sin embargo, todavía son muchos los que piensan que la muerte de Martin Luther King fue parte de una conspiración. Lo que sí es un hecho probado es que la lucha incansable de Martin Luther King por los derechos civiles de la comunidad negra sigue siendo todo un ejemplo. Tomado de History Channel, King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Estás viendo Aprendamos Paso a Paso. Paso número 4. Como decía anteriormente, los conflictos raciales no solo se dan entre personas de diferentes colores de piel,
sino también entre personas del mismo color, pero de naciones diferentes. Tal es el caso del antisemitismo, que no es más que una forma específica de racismo, en la que se muestra el odio o adversión a las creencias y cultura de los judíos. En 1933, la persecución de los judíos por parte del nazismo se convirtió en una política activa. Los nazis acusaban a los judíos de todos los problemas de Alemania: la pobreza, el desempleo y la derrota en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes no quedaron satisfechos con el Tratado de Versalles, que solo garantizó a Gran Bretaña y a Francia como potencias imperiales europeas. Ese año fueron promulgadas las primeras leyes contra los judíos, pero al principio no se aplicaron tan estrictamente o no de forma tan devastadora como en los años posteriores. A muchos los mataban y a otros los obligaban a hacer trabajos forzados. El 2 de agosto de 1934 murió el presidente Paul von Hindenburg. No fue designado un nuevo presidente, sino que las competencias del canciller y el presidente se combinaron en el cargo del Führer. Esto y un gobierno amansado, sin partidos que se opusieran, permitió tener a Adolfo Hitler un control absoluto del poder legislativo. En 1935 y 1936, la persecución de los judíos fue aumentando aceleradamente. En mayo de 1935 se prohibió a los judíos ingresar en las Fuerzas Armadas. Y ese mismo año, la propaganda antijudía apareció en tiendas y restaurantes de Alemania nazi. En 1936, los judíos fueron apartados de todas las profesiones liberales, previniendo de manera efectiva que ejercieran influencia alguna en educación, política, formación universitaria o industria. Debido a esto, no hubo nada que frenara los movimientos antijudíos que se extenderían a lo largo y ancho del panorama económico en la Alemania nazi. En 1937 y 1938, nuevas duras leyes se aplicaron y la segregación contra los judíos por parte de la población aria alemana se inició. En particular, los judíos fueron penalizados económicamente por su condición de estatus racial. El 1 de marzo de 1938, los contratos de los gobiernos ya no pueden ser adjudicados a las empresas judías. El 30 de septiembre, los médicos arios solo pueden tratar pacientes arios. La atención médica a los judíos ya se veía obstaculizada por el hecho de que los judíos fueron prohibidos de ejercer como médicos o tener cualquier puesto profesional anteriormente. El 15 de noviembre, los niños judíos fueron prohibidos de ir a las escuelas normales. Las SS organizaron la Noche de los Cristales Rotos, que se llevó a cabo esa misma noche. Más de 7,000 tiendas y almacenes de judíos fueron destrozados. Aproximadamente entre 1.574 sinagogas, prácticamente todas las que había en Alemania, fueron incendiadas, así como muchos cementerios judíos. Más de 30,000 judíos fueron detenidos e internados en los campos de concentración recién creados. Unos cuantos incluso fueron golpeados hasta la muerte. El número de los judíos alemanes asesinados es incierto, con estimaciones de aproximadamente entre 200 durante más de 2 días de levantamientos. Esta violencia indiscriminada explica que algunos alemanes que no eran judíos
fueran asesinados simplemente porque alguien pensó que parecían judíos. En abril de 1939, casi todas las empresas de judíos habían quebrado bajo la presión financiera y el descenso de los beneficios, o habían sido persuadidos a venderlas al gobierno nazi alemán. Esto no solo redujo aún más a los judíos sus derechos como seres humanos, sino que en muchos aspectos fueron oficialmente separados del resto de la población alemana. La persecución nazi de los judíos desembocó en el Holocausto, en el que aproximadamente entre 6 millones de judíos de Europa fueron quemados en un horno de hombres, deportados y exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. El 19 de mayo de 1943, Alemania se declaró limpio de judíos, también libre de judíos. Se cree que entre 170.000 y 200.000 alemanes judíos fueron asesinados. Tomado de Wikipedia. Finalmente, este estudio lo hemos realizado para que no dañes tu vida albergando odio en tu corazón. Recuerda que la oración modelo reza: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar para ser perdonados. El perdón es la base de nuestra paz emocional. Que el Altísimo les bendiga en gran manera y derrame sanidad sobre nuestra tierra. Les doy las gracias por acompañarnos una vez más durante todo este estudio, y te recuerdo que si aún no has entregado tu vida a Yahshua, Jesús, te exhorto a que lo hagas con la mayor brevedad posible, porque el tiempo se acorta cada día más. Por favor, si es posible, déjennos sus comentarios haciéndonos saber cuál otro tema les gustaría que estudiemos juntos. Si deseas conocer más sobre la palabra del Altísimo, síganos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y podcast como Aprendamos Paso a Paso. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a me gusta y a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. También etiquétaselo a todos tus amigos y compártelo con todo el mundo. Muchas gracias. Adiós.